Hola chicos, buenos días. Buenos días con todos. ¿Me pueden escuchar? Ah, ya, perfecto. ¿Cómo estás, Alessandra? Buenos días. Gracias, Andrés. Buenos días. Hola, Dayana. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Espero que ya hayan tomado desayuno, ¿no? Bien. En esta semana, todavía sí estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Bien, esta semana nos toca ver, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar, así que por favor despiertos. Esta semana nos toca ver el tema de materia y energía, ¿ya? Así que bastante concentración, bastante atención, porque es un tema muy importante, básico para poder comprender todo lo que vamos a ir viendo en adelante. Todos los temas siempre van a tener algo de importancia con respecto al tema posterior, ¿no? Entonces siempre hay que estar prestando atención y ojo, recuerden que no solamente es escuchar la clase, sino también volver a repasar y practicar, ¿no? No se acumulen hasta el final, no esperen hasta el final porque después todo se aglomera y es más complicado, ¿ya? Así que hay que estudiar siempre. Vamos entonces a comenzar. Semana 2, materia, energía y cambios. ¿Qué es la materia? Creo que la definición de materia todos lo conocemos, ¿no? Materia es todo aquello que existe en nuestro universo que presenta una masa y ocupa un lugar en el espacio, el cual nosotros llamamos volumen. Todo lo que nosotros podemos ver, la mesa, el lapicero, el cuaderno, lo que te está rodeando, es materia, ¿no? Porque tiene una masa y tiene un volumen. Tenemos la materia que es biótica, la materia que es abiótica, ¿no? Lo que tiene vida, lo que no tiene vida, las personas, los animales, las plantitas, todo eso es materia, ¿no? Y la materia está en constante cambio, está en constante transformación, ¿no? ¿Cuáles son las características de la materia? Nos dice. Se encuentran en constante cambio, transformación, como lo vemos, por ejemplo, en esta imagen. Una plantita comienza a crecer, ¿no? Comienza a desarrollar frutos. La materia está en constante movimiento, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, observamos una sustancia, por ejemplo, la mesa donde te encuentras, perdón, la mesa donde estás sentado, ¿no? Donde estás estudiando, la silla, el cuaderno, nosotros vemos que es materia sólida, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿esa materia sólida se estará moviendo? Claro que sí. Esa materia se encuentra en constante movimiento. Las moléculas, los átomos en la parte interna se están moviendo. Entonces siempre vamos a ver que la materia está en movimiento. De repente nuestros ojos no pueden percibir, pero sí están en movimiento. Todas las sustancias sólidas y líquidas siempre tienden a pasar al estado gaseoso, ¿ya? Entonces vamos a ver que la materia entonces por sí siempre está en constante movimiento. Bien, ahora sí vamos a prestar mucha atención en esta parte de la clasificación de la materia. Cuando nosotros estudiamos la clasificación de la materia, a ver un ratito, voy a abrir por aquí. Ya, cuando nosotros estudiamos la clasificación de la materia, ¿no? Vamos a ver que se clasifican en dos componentes. Tenemos las mezclas y tenemos las sustancias puras. Como ustedes pueden observar aquí, nos dice que una sustancia pura presenta una composición química definida. ¿Qué quiere decir eso? Que como nosotros vamos a conocer la formulación que ésta presenta, como ustedes ven en la parte inferior, estos ejemplos corresponden a la clasificación de sustancia. Por lo tanto, estas sustancias puras presentan propiedades definidas, ¿ok? Presentan propiedades definidas. Mientras que en una mezcla vamos a ver que presenta composición variable. Al presentar una composición variable, entonces sus propiedades
no son definidas. ¿A qué se refiere, profesora, con que las propiedades sean definidas o no sean definidas? Por ejemplo, nosotros tenemos en casa el cloruro de sodio, que es una sustancia pura, ¿ok? El cloruro de sodio tiene un punto de fusión. Su punto de fusión del cloruro de sodio está aproximadamente en 800 grados Celsius. O sea, que si por ejemplo, Gabriela, Ariana, Dayana, ¿no? O Andrés funden cloruro de sodio en su casa, ellos van a alcanzar una temperatura de fundición aproximadamente 800, porque es algo que ya está definido por la característica, por la forma que tienen los átomos al enlazarse en la sal de cloruro de sodio, ¿ok? Por eso decimos que sus propiedades ya son definidas. El agua, por ejemplo, tiene un punto de ebullición, ¿no? Con una variación de más, menos y algo, el punto de ebullición del agua está establecido que es a 100 grados Celsius. Yo o cualquiera de ustedes, si ebulle agua, va a estar muy cercano de ese valor. Pero en cambio, las mezclas no. Las mezclas no tienen una forma de representar. Las mezclas no tienen un punto de fusión definida. ¿Qué es una mezcla? Por ejemplo, el vidrio. El vidrio es una mezcla, ¿no? Si uno funde vidrio, por ejemplo, fundo yo vidrio, Andrés funde vidrio, Dayana funde vidrio, vamos a ver que las temperaturas de fusión van a ser distintas. Totalmente distintas. Uno de repente va a fundir a 900, el otro va a fundir de repente a 800, el otro de repente a 1000 y tantos. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la forma en que se encuentren enlazados los componentes que están participando en esa mezcla. Entonces, no es algo definido porque cuando se forma un vidrio, ¿no? No está definida la forma en que se van a enlazar las sustancias. En cambio, en la sustancia pura, una sal tiene una estructura cúbica y al tener una estructura cúbica, para romper el enlace de este átomo con este átomo, todos los que estamos aquí en clase le vamos a tener que aplicar esa misma energía, mientras que en una mezcla no, porque no sabemos el vidrio cómo está formado, ¿no? No tiene una estructura cristalina, una estructura definida, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre una sustancia pura y una mezcla. Chicos, recuerden que si tienen dudas, por favor, escribirlo en el chat, ¿ok? Escribirlo en el chat. Ahí yo voy leyendo los comentarios. Bien, entonces, las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Cuando hablamos de una mezcla homogénea, es aquello donde nuestros ojos, a simple vista, ¿no? A simple vista, ve una sola composición. Vamos a colocar a simple vista. Presenta una sola fase. Por ejemplo, el vino. Ustedes pueden ver el vino, parece una sola sustancia, una sola composición. El alcohol que tienen en casa, sea cual sea el grado, ven una sola sustancia. Las aleaciones, por ejemplo, el bronce, por ejemplo, el latón, ¿no? Cuando uno ve estas aleaciones parece que fueran un solo elemento, ¿no? Una sola composición, porque nuestros ojos ven una sola fase. En cambio, las mezclas heterogéneas son aquellas que presentan dos o más fases. Por ejemplo, este es el granito, una piedra muy utilizada, muy costosa, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, se observa que hay dos composiciones a más, ¿no? Una ensalada de frutas, por ejemplo, ¿no? En una ensalada de frutas, en una sopa, por ejemplo, de verdura, ¿no? Observamos que hay más de dos componentes que están presentes. Entonces, eso es una mezcla heterogénea, ¿correcto? Y en las sustancias puras,
en las sustancias puras, vamos a ver que tenemos la clasificación de compuesto o la clasificación de simple o elemental. Cuando hablamos de la clasificación simple o elemental, aquí están presentes todos los elementos de la tabla periódica. Tabla periódica, voy a poner TP, ¿ya? El cobre, el sodio, el magnesio, todos. Y como tú puedes ver en la tabla periódica, todos tienen una forma de representar. Si yo te digo carbono, tú vas a colocar C. Si yo te digo cloro, gaseoso o cloro, se entiende que es el ClO, el Cl2. Si yo te digo oxígeno, eso es el O2. Si yo te digo hidrógeno, eso es el H2. Profesora, ¿qué? Pero el hidrógeno, el oxígeno, ¿no es la O solita, el H solito? Claro. Esto es, la O solita y la H solita es lo que nosotros encontramos en la tabla periódica. Pero para que tú puedas nombrar a este oxígeno solo, tú tienes que decir átomo de oxígeno, átomo de hidrógeno, porque cuando nosotros decimos oxígeno, está refiriéndose al gas de oxígeno, y el gas de oxígeno es el O2. Igual ocurre con el cloro. Si yo digo cloro, es el Cl2. Si yo digo hidrógeno, eso es el H2, ¿ok? Entonces, nosotros respiramos oxígeno, claro, respiramos el O2. No existe en la naturaleza la O solita, ni la H solita, ni el cloro solito, ¿no? Siempre buscan rápidamente enlazarse para que puedan ser sustancias estables, ¿ya? Entonces, si vemos que una sustancia está conformada por un solo elemento, un solo tipo, ¿ya? Un solo tipo de elemento, entonces esto se llama sustancia simple o elemental. Pero cuando vemos que estas sustancias simples elementales ya se combinan, ¿no? Y van a tener dos o de repente inclusive hasta más, como por ejemplo puede ser el bicarbonato de sodio, ¿no? Acá vemos cuántas sustancias. 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 sustancias elementales. Entonces ya pasa a ser la clasificación de compuesto, ¿ya? ¿Hasta aquí estamos bien? A ver. Chicos, respóndanme, ¿cómo estamos? ¿Está todo claro? Profesora, ¿podría repetir la mezcla homogénea y heterogénea, por favor? Corazones de mi vida, va a ser la última vez que yo repito. Lo que sí les voy a agradecer que en el momento que ustedes no comprendan, me hagan la pregunta. No importa si me cortan, ¿ya? Pero es mejor porque ustedes saben que nuestro tiempo es así ajustado, ¿no? Entonces, repetirles eh, nos demora más que ustedes me corten en el momento, ¿ya? A ver. Una mezcla homogénea es todo lo que tus ojos ven a simple vista, una sola fase. Por ejemplo, ustedes cuando toman o tienen el agua con sal o agua con azúcar, la pregunta es sencilla. ¿Ustedes podrían distinguir que yo tengo en un vaso, no tengo un vaso de agua acá, podrían distinguir que ese vaso tiene azúcar o tiene sal? Seguro que no, ¿verdad? Porque tus ojos solamente ven el agua. Entonces, eso es una mezcla homogénea. Si yo traigo, por ejemplo, agua, puede ser agua con aceite. Ustedes saben que el agua y el aceite no se mezclan, ¿correcto? Entonces, ¿ahí qué tengo? Tengo dos componentes, son dos fases. Entonces, a eso se llama una mezcla heterogénea. Si ustedes tienen, por ejemplo, agua y arroz o agua y arena, ustedes van a ver que eso no se mezcla. Entonces, si no se mezcla, eso es una mezcla heterogénea, porque veo dos o más fases distintas. ¿Ok? Listo. Ok, listo. Entonces, perfecto. Continuamos. Aquí vemos la clasificación entonces de estas sustancias puras, ¿no? Las sustancias puras hemos visto que tienen una forma de representarlas, tienen una fórmula química, como vemos el oro, el grafito, ellos están en la tabla periódica, o los poliatómicos, ¿no? Los poliatómicos son aquellos que van a estar conformados por dos o más cantidades, pero el mismo tipo de elemento.
Acuérdense que la sustancia simple o elemental está formado por el mismo tipo de elemento. Mismo tipo, ¿no? Mismo tipo de elemento. No la cantidad, ¿ah? Porque si no, acá el ozono no estaría siendo una sustancia simple elemental, ¿ya? El ozono está formado por puros átomos de oxígeno y por lo tanto también es una sustancia simple o elemental, así como también el cloro. Y las sustancias compuestas hemos dicho que son aquellas que están formadas por dos elementos distintos, como por ejemplo el sodio y el cloro. Ahí podemos observar. Las sustancias compuestas, para poder separar, es un poco complicado, por lo mismo que están enlazados un átomo con otro átomo. Entonces, yo para poder separar, por ejemplo, una sustancia compuesta, aquí les voy a dejar un poquito más claro en lo que hemos hecho la clasificación. Cuando tú separas, por ejemplo, las sustancias puras, ¿no? De una sustancia compuesta quieres pasar a una sustancia elemental, tú vas a realizar un proceso, un método químico para poder separar. No es fácil, ¿no? Pero cuando tú tienes una mezcla, tú puedes separar mediante métodos físicos. Es mucho más sencillo separar las mezclas por filtración, por decantación, que lo vamos a ver a continuación, que separar las sustancias que son compuestas y llevarlas a sustancias simples o elementales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el cloruro de sodio, que estamos viendo aquí, para que yo pueda separarlo en sodio y en cloro gaseoso, necesito realizar un proceso químico que se llama el proceso de la electrólisis, que consiste en romper esos enlaces aplicándole corriente, aplicándole energía eléctrica. A eso llamamos electrólisis. Y las mezclas, no. Las mezclas, acuérdense que son sistemas que se encuentran, que pueden ser de una sola fase o de dos o más fases, ¿no? En este caso, las que presentan una sola fase, se llaman mezclas homogéneas. Y dentro de estas mezclas homogéneas vamos a encontrar, por ejemplo, la aleación, ¿no? Las aleaciones, vamos a encontrar, por ejemplo, el aire, que también es una mezcla, ¿no? Ya que en el aire vamos a encontrar la presencia del oxígeno, la presencia del nitrógeno, vamos a encontrar algunos gases nobles, ¿no? Todo eso viene a ser una mezcla homogénea. Por ejemplo, el agua potable. Muchos creen que el agua potable es un compuesto porque solamente piensan que el agua potable es H2O. No, el agua potable no solamente es H2O, el agua potable tiene sales y eso tú lo puedes ver cuando termina o pasa un cierto tiempo, una semana de repente que has hecho hervir agua en la tetera y puedes ver en la base de la tetera que hay unas sales. Y esas son las sales que contiene el agua. No los vemos al momento de tomar el agua de la aguifería, ¿no? Porque esas sales están solubles en el agua. Entonces es una mezcla homogénea. A ver, algunas aleaciones como por ejemplo acá tenemos el bronce, ¿no? El bronce es una mezcla, por ejemplo, entre cobre y estaño, ¿no? El latón es una aleación entre cobre y zinc. Entonces, como pueden observar, no da para percibir que tienen otras sustancias. Parece que fuera un solo metal. Entonces, por eso llamamos mezcla homogénea. Mezcla heterogénea podemos decir, por ejemplo, la leche. Profesora, pero la leche yo lo veo una sola fase. Claro, lo que pasa es que aparentemente, ¿no? Pareciera, pero realmente esa forma que ustedes ven media viscosa de la leche, ¿no? Como en forma de una emulsión, es debido a que la leche presenta grasa, ¿no? Y no sé si ustedes alguna vez han hecho hervir leche de vaca. ¿Han hecho hervir leche de vaca? Claro, así es, Carmen, la famosa nata, ¿no? Que lo usan como mantequilla, que es muy rica. Entonces ahí uno puede ver que la leche efectivamente tiene grasa. Y la grasa, como ustedes ya saben, no se disuelve en agua. Entonces eso es una mezcla homogénea, ¿no? O la caliza, que es el componente que se utiliza, por ejemplo, para hacer el yeso, ¿no? Contiene carbonato de calcio, arcilla, cuarzo, y uno cuando observa la caliza puede ver
fácilmente que hay más de 2 sustancias. Entonces, eso es una mezcla heterogénea. Hay mezclas heterogéneas que para poder nosotros darnos cuenta necesitamos la ayuda de un microscopio, ¿no? Pero hay algunas mezclas que sin la ayuda del microscopio lo podemos rápidamente distinguir, ¿no? Podemos rápidamente saber que es, pues, que están presentes 2 fases, ¿no? 2 o más fases. Y acá tenemos los métodos físicos de separación. A ver, ¿quiénes se separan por métodos físicos? ¿Quiénes hemos dicho que se separan por métodos físicos? A ver si me han prestado atención. ¿Quiénes se separan de manera sencilla que vienen a ser los métodos físicos? ¿Las mezclas o las sustancias? Las mezclas, muy bien, ¿no? Porque los compuestos, para poder separar, requieren de procesos químicos, ¿no? Métodos químicos más sofisticados. En cambio, las mezclas no. Ustedes aquí están observando un tamizado. Un tamizado, para que se ubiquen así rapidísimo, es simplemente un colador. En química se llama tamiz, obviamente que es un material especial, dependiendo de qué vas a utilizar. No es el único tamiz, seguro que si ustedes buscan en internet tamizado industrial, van a observar que son unas máquinas enormes, por ejemplo, en el tamizado de las frutas, con unos huecos de distintos tamaños, el primer nivel, en el segundo nivel más pequeño, ¿no? En el tercer nivel, los orificios mucho más pequeños aún, ¿no? Y en el cuarto nivel, más pequeños. ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, este tamiz que estoy dibujando de distintos tamaños, lo usan, por ejemplo, en la separación de las frutas. Ustedes cuando van al mercado, ahora se encuentra, por ejemplo, frutas que le llaman de primera, de segunda, ¿no? Las de primera, que son las más grandes, las más ricas, pues las son las que exportan y nosotros lamentablemente somos los que comemos último, ¿no? Bueno, pero entonces imagínense las personas que tienen producción, pues enormes cantidades de producción. Imagínate realizar una separación de las frutas de mano a mano. Toma mucho tiempo, ¿no? Y además también estar viendo con tu ojo si tiene el mismo tamaño, te tomaría más tiempo. En cambio, cuando las personas tienen ya sus naranjas, sus mandarinas, sus melocotones, ¿no? Lanzan al tamiz y comienzan a caer por los orificios. Las que son naranjas mayor tamaño que estos orificios, obviamente se van a quedar en el primer tamiz y así se van separando, ¿no? Estos cada uno va teniendo acá una caída para poder separarlos. Entonces, eso es el proceso de tamizado. Separar de acuerdo al tamaño de las sustancias, ¿no? Esto es un ejemplo que les he dado, por ejemplo, para las frutas de manera industrial. En los laboratorios químicos es algo más pequeñito, como un colador, por ejemplo, ¿no? Ahí pueden observar cómo se iría separando, teniendo los granos de mayor tamaño en la parte superior. Eso es un tamizado. Tenemos el proceso de decantación. El proceso de decantación nos sirve para poder separar dos sustancias que son inmiscibles, que no se mezclan. Como pueden ver aquí, tenemos en el ejemplo el agua y el aceite, ¿no? Y después de que se deja un momento, este sistema se llama pera de decantación, lo que están viendo acá. Se deja un momento y lo que vamos a lograr es justamente la separación del agua y en la parte superior la separación del aceite. Y acá, como pueden observar, hay una llavecita que permite abrir con mucho cuidado para poder retirar primero la solución que está en la parte inferior, luego cerrar, colocar otro recipiente para poder retirar la solución que está en la parte superior, ¿no? Entonces, eso es un método físico de separación, algo muy sencillo. También llamamos decantación cuando tú tienes agua y arena, entonces tú sabes que como la arena tiene mucho más densidad, se va a ir a la parte inferior del vaso y con mucho cuidado separas el agua de ese sólido. A eso se llama decantación, separación de sólidos de líquido con líquidos o separación de líquido y líquido que son inmiscibles. La filtración, que tal vez algo que han hecho ustedes en casa, se usa un papel filtro y se separa el sólido del líquido, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes preparan el café pasado, imagino que hacen de esta manera y si no usan un papel filtro, las cafeteras tienen un filtro interno ya, ¿no? Entonces, separamos el café sólido dejando pasar simplemente la solución de café, ¿no? Estos son métodos físicos de separación que van a permitir separar
sin romper ningún tipo de enlace. La destilación. ¿En qué consiste la destilación? Es otro proceso de separación. Todos los que estamos viendo acá son físicos, ¿ya? Por ejemplo, la elaboración del perfume. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una colonia, un perfume y un extracto de perfume, por ejemplo? ¿Cuál creen que es la diferencia? Aparte de los precios, ¿no? Aparte de los precios que vemos la colonia, el perfume y un extracto de perfume. ¿Por qué creen que un extracto de perfume cuesta más que un perfume y este más que una colonia? A ver, ideas, comentarios, ¿a qué se deberá? Ya. Bueno, María del Carmen, déjame decirte que todos los perfumes llevan alcohol. Porque el alcohol, una de las propiedades importantes que tiene el alcohol es que puede solubilizar tanto las sustancias que tienen mucha afinidad como el agua, como también no. Por ahí, a ver, Cintia me dice por la composición, por la forma, ya, por ahí Jeremy me dice es más puro. Ya, creo que por ahí va la idea, la forma de preparación. No, Gabrielita, no depende mucho de la preparación. Por la composición, sí, también puede ser un factor. La concentración, para ser más exactos. Así es, José. La diferencia de los elementos empleados. No tanto, Arianita. Puede ser las mismas sustancias, pero aquí la clave de los productos, de los precios, ¿no? Y del tipo de producto final que tú tengas es la concentración, ¿no? Es la concentración. Por ejemplo, igual en los piscos que hay de diferentes grados, ¿no? ¿De dónde ustedes creen que sacan los aromas, los perfumes que son mucho más concentrados, ¿no? Los aromas, muchas veces los perfumes caros sacan de esencias naturales. Tienen que sacar extractos naturales, de extractos naturales. Y realizar, por ejemplo, sacar el aroma de las rosas, por ejemplo. ¿Por qué cuesta tan caro? Porque tú para que puedas sacar, imagínate, ¿ah? Para que tú puedas sacar siquiera solamente pensando en una cuchara de sopa, digamos. Para que tú puedas sacar una cuchara de sopa en cantidad de una esencia de rosas, de pétalos de rosas, por ejemplo, déjame decirte que tú necesitarás aproximadamente así, un baldecito de 5 litros, esos pequeñitos, no sé si conocen esos baldecitos pequeñitos, aproximadamente de 5 litros de pétalos de rosa, hasta de repente un poco más, para que tú puedas sacar una cucharita de esencia de rosa. O sea que si tú, por ejemplo, tienes todo un saco de pétalos de rosa, de todo ese saco, posiblemente saques, a ver, en el mejor de los casos, unos 10 mililitros de esencia de rosas. Imagínate, por eso es que las cosas que son muchas veces naturales son muy costosas, ¿no? ¿Y cómo se hace ese proceso para sacar, por ejemplo, el aroma de una rosa? Es muy sencillo. Se utiliza este equipo de destilación. Se coloca dentro de este baloncito el de color azulito, vamos a suponer que son los pétalos de rosa, ya aquí, o de rojito que estoy pintando, y tendríamos aquí el solvente. El solvente que en este caso podría ser alcohol u otro solvente que permita la extracción de las esencias de las rosas. Y se le da calor. Al darle calor, este llega a una temperatura, se le coloca a una temperatura en el cual la esencia de rosas tiende a ebullir, vamos a suponer que sean unos 80 grados. Entonces, en 80 grados, el alcohol o la sustancia, el solvente, comienza a disolver esa esencia y lo pasa en forma de vapor, como pueden ver. Y aquí cuando entra a esto se llama condensador. Cuando entra el condensador, como pueden ver aquí hay una entrada y una salida de agua. Entra agua fría para poder enfriar ese condensador. No entra en contacto con la solución, ojo, porque ese tubo está así. Tiene un tubo en la parte inferior donde están los vapores de las esencias y por la parte externa de ese tubo, porque acá está con vidrio, es que pasa el agua. Entonces, ¿qué proceso ocurre? Se llama condensador porque aquí ocurre un proceso de condensación. Y la condensación es pasar de estado gaseoso
al estado líquido. Y es así como se obtiene la esencia ya en el estado líquido. Y todo este proceso se llama destilación. No sé si ustedes han visto la película El perfume. ¿Ustedes han visto la película El perfume, por ejemplo? Si no la han visto, ya la ven. Ya ahí está, varias han visto El perfume, ¿no? Allí, por ejemplo, el joven, pues, lo que hace todo, prácticamente en toda la película es comenzar a destilar, ¿no? Para encontrar las 12, creo que son los 12 toques esenciales, ¿no? Entonces, destila, 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 y ahí se puede observar, pues, la cantidad de pétalos de flores, de rosas distintas que llevaba para poder extraer. Obviamente que aquí lo que yo les estoy mostrando es algo más, un sistema más de laboratorio, ¿no? En el caso de la película, el perfume era más artesanal, más casero, y utilizan pues un tanque, creo que era cilindros, ¿no? Porque un proceso de destilación, pues un sistema de destilación no es muy complicado de hacer, solo necesitas que sea cerrado y que pueda entrar en contacto con un cambio de temperatura para que exista condensación. La evaporación es algo muy similar a la destilación, solo que en el caso de la destilación nosotros recuperamos ese vapor, pero en la evaporación vemos que ese vapor simplemente se va al ambiente y lo que nos interesa aquí es recuperar la sal. La evaporación es algo que ustedes pueden hacer en casa tranquilamente. ¿Cómo, profesora? Agarras un vasito o en este caso una taza o algún recipiente, pero que sea metal, porque si es vidrio de repente no soporta tu temperatura y se revienta. Entonces, que sea metálico, vas a disolver agua con sal, ustedes saben que tranquilamente se disuelve, y lo llevas a tu cocina, a tu hornilla. Y no pongas bastante agua, si no te vas a pasar 2 horas gastando el gas de tu mamá y ahí sí ya no me responsabilizo. ¿Ah? Pones poquito nada más para que puedas ver rápidamente el efecto, ¿no? Puedes colocar unos 5 mililitros, unos 10 mililitros y solamente un poquito de sal, ¿no? La idea es que tú tengas una solución donde observes que la sal ya esté completamente disuelta. Pones al fuego, a la hornilla y al momento que comienza a ebullir el agua se va a ir en forma de vapor y lo que tú vas a ver en la taza es que se forma el cloruro de sodio, ¿no? La sal nuevamente se va a recristalizar y eso es un proceso de evaporación. Y la imantación, miren aquí, pueden observar, puede ser, por ejemplo, esas partículas negras que ustedes ven, eso es el hierro, el amarillo supongamos que es arena, entonces cuando pasas un imán, ves que por la imantación, ¿no? Por el ferromagnetismo que tiene el hierro, va a ser atraído por ese imán. Y eso se llama una separación por imantación. Son métodos de separación mediante los procesos físicos. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí entonces serían los métodos de separación físicos que va a presentar la materia. Propiedades de la materia. ¿Qué propiedades va a presentar la materia? La materia puede presentar propiedades físicas como propiedades químicas. Propiedades físicas son aquellas que la parte interna de la materia no se ve alterada, ¿no? La estructura interna, no va a haber ruptura de enlaces, ¿ok? Solamente lo que va a ocurrir, cambios físicos. Y estas propiedades de la materia, las propiedades físicas, pueden ser generales o pueden ser particulares. Cuando nosotros decimos que es general, ¿no? Si yo a ustedes les digo, chicos, esto es un comunicado general, ¿qué entienden ustedes como comunicado general? ¿A quién está dirigido? Cuando decimos general, estaríamos de acuerdo que está dirigido, exacto, así es, Carmen, está dirigido para todos. Entonces, cuando nosotros decimos propiedades generales de la materia, quiere decir que toda materia presenta masa, presenta peso, presenta volumen, presenta impenetrabilidad. Masa es la unidad que nosotros medimos en gramos, ¿no? 15 gramos, 10 gramos, 1 gramos. Masa y peso es lo mismo. Masa y peso será lo mismo. ¿Qué es el peso? Ya, no es. ¿Cuál es la diferencia entonces entre masa y peso? La masa se mide en una balanza, ¿correcto? La balanza nos da la medición de la masa.
A ver, lo mides con un dinamómetro, el peso y la masa con una balanza. Ya, correcto, Alexis. Peso es la fuerza que nos atrae a la Tierra. Correcto, Daniela. La masa, ¿no? Que vamos a denotar con la letra M, pero el peso es la masa multiplicado por la gravedad. Como dice, es con el efecto que los cuerpos tienden a ser atraídos por la Tierra, y eso es la gravedad, ¿no? Entonces, la masa se mide en kilogramos. ¿El peso en qué se mide? Hay algo que nosotros, por ejemplo, nos expresamos mal, correcto, Ariana, se mide en newton. Nos expresamos mal cuando nos dicen, ¿cuánto pesas? Ah, 60 kilogramos. ¿Pero qué deberíamos de responder? ¿Cuánto pesas? 600 newton. Imagínate esa respuesta. ¿Cuánto pesas? 500 newton. 550 newton, ¿no? Entonces, es porque la masa, el peso es la masa afectada por la gravedad, ¿no? Y las unidades que se mide el peso es newton. El volumen, que puede ser medido en diferentes magnitudes, ¿no? Y la impenetrabilidad nos dice porque toda materia tiene un cierto espacio, ocupa un cierto espacio. No pueden haber dos sustancias que ocupen el mismo lugar, ¿no? A eso se refiere con impenetrabilidad. Y cuando hablamos de propiedades que son particulares, son aquellas propiedades que solamente algunos van a presentar, como por ejemplo los metales, ¿no? Los metales no tienen la misma propiedad o no todas las sustancias tienen las mismas propiedades que presentan los metales. La madera, tú no puedes hacer, por ejemplo, diferentes formas o estructuras de una madera, ¿no? Como lo puedes hacer en el metal porque presenta maleabilidad. La maleabilidad es la capacidad que tienen los metales para formar láminas, ¿ok? Para formar láminas. La ductilidad es la capacidad que tienen los metales para poder formar hilos. Es por eso que se aprovecha mucho en las joyerías, ¿no? Para hacer pulseras, cadenas, aretes. Los metales tienen muy buena una propiedad de conductividad, ¿no? A excepción del grafito, pues son los únicos que van a conducir la corriente. Una madera no, una madera es aislante, ¿no? ¿Por qué, profesora? Bueno, ahí ya tendríamos que hablar de la estructura, cómo se encuentran los enlaces en el metal, ¿no? El brillo metálico, por ejemplo. No cualquier sustancia presenta brillo, presentan solo los metales. Por eso decimos que son propiedades particulares. Son propiedades físicas que van a ocurrir o se van a observar mediante cambios de estado nada más. No va a haber en esta parte de las propiedades que analizar la parte interna de la materia. Por eso son propiedades físicas. Vemos todo lo que esos cambios se observan la parte externa, ¿no? Hacia afuera. Pero cuando nosotros queremos ver las propiedades químicas, conocer las propiedades químicas, entonces, ¿qué ocurre cuando hay un cambio químico, por ejemplo? Hablamos de la reactividad frente al oxígeno, de la reactividad con los metales, de la acidez, la basicidad, la corrosividad, la inflamabilidad, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿todas las sustancias son inflamables? No. ¿Todas las sustancias son corrosivas? No, ¿no? Y si lo son, ¿por qué es? Porque en la parte interna de la materia, en la parte interna donde se encuentra el átomo, va a ocurrir una reacción específica. Se va a romper un enlace para que forme otro tipo de sustancia. Entonces, como está involucrado la parte interna de la materia, es por ello que es una propiedad química. ¿Ok? Hasta aquí no hay preguntas, ¿no? Estamos claros. Recuerden que me escriben en el chat o si no me cortan, ¿ok? No se preocupen. Profesora, una pregunta en el momento que estoy explicando, ¿ya? Listo, perfecto. Muy bien, Carmen, todo ok, me dice. Seguimos entonces. ¿Cuánto estamos en clase? Y solamente me responden 2, 5 máximo, ¿no? ¿Cuánto estamos aquí en clase? Son 52 estudiantes. Imagino que todos están concentrados, ¿no? Ya, vamos a entender así.
Entonces vemos, por ejemplo, una propiedad física que es la impenetrabilidad. Como habíamos comentado, ningún cuerpo, ninguna materia, al momento que nosotros vamos a sumergir, por ejemplo, un cuerpo en cierto volumen, vamos a ver que ocurre un desplazamiento de ese volumen. Ese volumen desplazado corresponde al volumen de ese cuerpo, ¿no? Como les comenté, no pueden existir dos cuerpos que ocupen el mismo espacio. El color, una propiedad física, la ductilidad, una propiedad física, ¿no? El color, una propiedad particular, la ductilidad también, una propiedad particular, que solamente algunos lo presentan. Propiedades intensivas y extensivas de la materia. Son propiedades físicas y que estas van a depender de la masa. Una propiedad extensiva depende de la masa. Una propiedad, acuérdense, por intensiva. Intensiva relacionen por independiente. Cuando ustedes dicen, él es independiente, ¿qué quiere decir? Ah, ya, no depende. Entonces, cuando nosotros decimos propiedad intensiva, significa que no depende de la masa. ¿Y cómo es eso de que depende o no depende de la masa? Por ejemplo, tú tienes, vamos a suponer, ya, algo muy práctico. Tú tienes, por ejemplo, 1 kilo de papa, ¿ya? Masa, 1 kilo de papa. Esa masa, ese 1 kilo de papa, tiene un cierto volumen. Si yo aumento la masa de esa papa a 2 kilos, te pregunto, ¿el volumen cambia o no cambia? En 2 kilos de papa. ¿El volumen cambia o no cambia? Hello, chicos, ¿están allí? ¿Es algo muy claro? Sí, ¿correcto? El volumen va a cambiar. Entonces, el volumen sí depende de la masa. Es una propiedad extensiva. Si tú tienes una persona que pesa 50 kilogramos, va a presentar una inercia. La inercia es la oposición al movimiento, ¿verdad? Si tienes una persona con 100 kilos, ¿su inercia va a ser la misma o va a ser mayor? El hecho de que tenga mayor masa va a hacer que su inercia sea mayor. Entonces, la inercia también depende de la masa. Exacto, muy bien, Daniela. También depende de la masa. Entonces, la inercia es una propiedad extensiva. La longitud. Si yo, por ejemplo, un momento, por favor. Si yo, por ejemplo, tengo una barra de un metal, vamos a suponer una barra de 1 metro, y luego una barra de 2 metros. ¿La masa cambia? Sí, la masa va a cambiar. Entonces la longitud también es una propiedad extensiva, porque varía la longitud, varía la masa. Entonces todas las propiedades que varían la masa cuando estos cambian son propiedades extensivas. En cambio, las propiedades intensivas no dependen de la masa. Por ejemplo, si tú haces hervir en un vasito agua, ¿a cuántos grados tiene que hervir ese agua? A 100. Temperatura de ebullición del agua es 100. Si tú haces hervir ahora agua en una olla, ¿a cuántos grados va a hervir? A 100. Entonces te das cuenta que la temperatura de ebullición, independiente de la masa, sigue siendo 100. ¿No? No cambia, exacto. No depende de la masa. Entonces es una propiedad intensiva. ¿No me escuchan? ¿Todo bien, María del Carmen? Yo me encuentro acá sentada. Ya seguimos, ¿no? Todo bien, ¿no? ¿Sí me Sí. escucha? No, Miss, me refería a que el grado de ebullición depende del lugar donde estamos, pues no.
porque si estamos a mayor altura, cambia, pues. Ah, claro, claro, claro. Eso sí, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos en la sierra, el punto de ebullición es menos, justamente porque estamos más en mayor altura, entonces la presión atmosférica que necesitamos romper es menos, ¿no? Pero Exacto. teóricamente el agua hierve a 100, ¿no? Sí, Sí tiene sí, razón, en la sierra a puede eso me hervir a 96. Dime, hija. a eso me refería, mis disculpe. Ay, ay, ay. No, no, no te preocupes, todo bien. Mejor así aclarar. Como decía, ¿dónde te encuentras? Mira, estoy sentada acá, chicos. Ya, seguimos, seguimos. Ya, sí se escucha, ya, perfecto. Listo. Por ejemplo, la densidad, ¿no? Recuerdan que la densidad es una propiedad, una característica física que nos permite saber de qué elemento estamos hablando. ¿Se recuerdan la clase anterior que les enseñé? Entonces, la densidad, por ejemplo, si yo tengo una barrita de oro, ¿no? O tengo de repente un botoncito de oro, o sea, cual sea, un cubo de una barra de oro enorme, ¿no? Una caja de oro. Si yo saco su densidad, sea cual sea la masa que tenga, la densidad va a ser la misma. No va a cambiar. Profesora, pero está aumentando la masa. Mira, acá tiene una masa 1 y esto tiene una masa 2. Y la masa 2 a simple vista es más grande. Claro, pero el hecho que tú aumentes la masa, este tiene un volumen y el hecho que tú aumentes la masa también aumenta su volumen. Entonces, al final la relación se mantiene. Entonces, la densidad es una propiedad intensiva de la materia. Al igual que la conductividad, si tú tienes un metal chiquito o un metal grande y tú lo metes en los huequitos del enchufe, igual te va a pasar corriente, sin importar la cantidad, la longitud que tú tengas, ¿no? Entonces, la conductividad es una propiedad intensiva de la materia. Espero que esté claro entonces entre las propiedades extensivas y las propiedades intensivas de la materia. Siempre analizo así. Busca, a ver, si aumento la masa, este cambia. Si aumento esto, su masa varía. Si no varía, es intensiva, es independiente. Y si varía, es extensiva. Propiedades químicas, entonces tenemos, por ejemplo, aquí la reacción con el oxígeno, ¿no? Seguro que ustedes en algún momento han hecho ese experimento, que una velita cuando lo tapas con un vaso, llega un momento de que está ardiendo y de pronto se apaga. Es porque se consume el oxígeno que está dentro y si no hay oxígeno ya no hay combustión, ¿no? Entonces, eso es una propiedad química. Por ejemplo, la acidez y la basicidad. Que las sustancias tengan protones, que las sustancias tengan grupos H o grupos OH, le va a dar una característica de acidez, ¿no? Que se llama pH. Y la reactividad. Ustedes lo que están observando acá, por ejemplo, es el elemento de sodio con agua, y no solamente el sodio reacciona con agua de esa manera. En el grupo 1A de la tabla periódica, si ustedes tienen ahí su tablita, van a encontrar litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿no? Entonces, ustedes buscan en YouTube, ahorita no lo tengo el enlace, buscan en YouTube, por ejemplo, cuál es la reactividad de los elementos del grupo 1A con agua, y ustedes van a ver que todos estos del grupo 1A, como son una familia, presentan propiedades similares. Y cada vez que ustedes vean que reacciona el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio, ¿no? La reacción es mucho más intensa, ¿no? Pero todos son reactivos frente al agua. Pero no todos presentan esa propiedad, ¿no? Por ejemplo, tú pones cloruro de sodio, no es reactivo al agua, simplemente se disuelve. Entonces, es una propiedad que solamente van a presentar algunos y es una propiedad química porque directamente ataca, se rompen esos enlaces, ¿no? Formando nuevos compuestos. Por eso es una propiedad química. Bien, veamos ahora los estados de agregación de la materia. La materia, ¿cuántos estados tiene, chicos? ¿Cuántos estados tiene la materia? Ya por ahí me dicen 3. A ver, ¿cuántos estados tiene la materia? ¿Qué me dicen? 4. La materia tiene 5 estados.
¿Ok? Tiene el estado líquido, el estado sólido, el estado gaseoso, el estado plasmático y el estado de Einstein-Bose. ¿Ok? Ahora, el estado de Einstein-Bose nos habla del cero absoluto. Si quieren saber un poquito más, ahí ustedes pueden buscar el quinto estado de la materia del cero absoluto. El cuarto estado es el estado plasmático. Así es, Gabriela, el estado plasmático. Y los tres estados que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiamos estos tres estados? Estudiamos estos tres estados porque son los que se encuentran a temperatura ambiente. El estado sólido se caracteriza porque las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. Por eso tú tienes ahí tu mesa, tu cuaderno, tu laptop, tu computador en el estado sólido, ¿no? Compacto. Las moléculas están unidas porque la fuerza que mantiene unidas es más de la fuerza que los va a mantener separados. En el estado líquido, las fuerzas de atracción son iguales a las fuerzas de repulsión. Si por ahí te estás preguntando, ¿qué es una fuerza de atracción? Tú tienes un átomo y otro átomo. La fuerza que mantiene unidos a estos átomos se llama fuerza de atracción. Tienes un átomo y otro átomo. Las fuerzas que se repelen, ¿no? Que no permite que se junten, eso se llama fuerza de repulsión. Entonces, en un sistema gaseoso, ¿quién es el que predomina? En un sistema gaseoso se encuentran los átomos separados, ¿no? Así es, muy bien, Gabriela, predomina la fuerza de repulsión, ¿no? Las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción, ¿correcto? Muy bien, entonces son tres estados de la materia que estudiamos porque se encuentran a temperatura ambiente. Los cambios de estado, que esto pues nos enseñan en sexto grado de primaria, así que todos deben de saberlo, ¿no? ¿Cómo se llama el proceso cuando pasa de sólido a líquido? A ver, ¿cómo se llama el proceso cuando se pasa de sólido a líquido? No me decepcionen, por favor, ¿ah? Sin googlear, por favor, ¿ah? Ya, muy bien, fusión. Correcto, fusión. Fusión. ¿Cómo se llama el proceso de líquido a gas? De líquido a gas, de líquido a gas. Ya, ok. Ya, muy bien, evaporación. De gas a sólido. De gas a sólido, ¿cómo se llama? Ya, ok, por ahí me dicen de gas a sólido. Wow, hay varias, sublimación inversa, sublimación, cristalización, sublimación, sublimación, correcto, ¿no? Y de líquido a gas decimos que es solidificación, ¿no? De líquido, de gas a líquido, licuación, de líquido a sólido, solidificación, de gas a líquido, licuación, de sólido a gas es sublimación, de gas a sólido es sublimación inversa, ¿no? Ahora, ejemplos de fusión, creo que todos sabemos. Fundir la sal, fundir un metal, le elevamos la temperatura y va a pasar al estado líquido. Solidificación, algo que también realizamos a diario o tenemos ahí en el refrigerador, ¿no? Como el agua pasa a los cubitos de hielo de líquido a sólido. Vaporización, haciendo hervir el agua, podemos ver cómo pasa de líquido a su estado de vapor. De gas a líquido, licuación. Y acá, ejemplos de sublimación, por ejemplo. A ver, un ejemplo de sublimación. ¿Cuál sería un ejemplo de sublimación?
Ya, muy bien. Dicen hielo seco, la naftalina. Ya, correcto. Efectivamente. ¿Qué es el hielo seco? La naftalina es las bolitas, ¿no? Que venden en el mercado para la ropa, para que no le entre la polilla. Entonces eso se va pasando del estado sólido al estado gaseoso y eso es lo que espanta las polillas. Ajá, muy bien. El hielo seco es el CO2 en el estado sólido, ¿no? Es lo que usan en las carnicerías, lo que usan en las heladerías, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a los mercados, a los supermercados y abren la congeladora y ven un vapor blanco, ya eso es la sublimación del CO2. O el mismo heladero, ¿no? Algunos heladeros ahí en su carrito colocan su hielo seco justamente para mantener sus helados y no se puedan derretir fácilmente, ¿no? Entonces, eso es la sublimación. Esos son los cambios de estado. Todos estos cambios de estado, ojo, son físicos, ¿ya? Son físicos. ¿Qué quiere decir físico? Que no se rompen los enlaces químicos. Cuando tú tienes el agua en el estado líquido y tú colocas tus cubitos de agua para que se hagan hielo y pasa el agua en el estado sólido, en ningún momento se rompe ningún enlace, ¿ah? Simplemente hay un reordenamiento de las moléculas de agua. Y todo ese reordenamiento es dado por las fuerzas intermoleculares, no interatómicas. O sea que acá no se forma ni se rompe ningún enlace. Es toda la molécula que se reordena. Por eso decimos físico. Son mucho más sencillos de pasar. Tú puedes pasar de líquido a sólido cuantas veces quieras y puedes regresar de sólido a líquido cuantas veces quieras, porque es así de sencillo. Pero hacer una reacción química que tú unas un átomo y otro átomo y luego lo rompas y lo vuelvas a unir, eso no es tan fácil, ¿no? Entonces eso ya es un cambio químico. Pero físico, solamente tú ves que cambia de líquido a sólido, de sólido a líquido, de vapor a líquido, de vapor a gas, de sólido a vapor. En tu cabeza tiene que estar que eso es físico, ¿ya? Los cambios de estado son cambios físicos. Entonces, la materia puede sufrir cambios físicos, cambios químicos y cambios nucleares. Creo que cambio físico está claro. Tú rompes un lápiz, tú no rompes enlaces. Tú haces hervir agua, tú no rompes enlaces. Porque imagínate, haces hervir agua, que es H2O, y después que termine de hervir, vayas a la tetera y encuentres el gas de hidrógeno y el gas de oxígeno. O sea, nada, puro gas. Y eso no ocurre, ¿verdad? Tú sigues teniendo tu agua. Es porque el agua en ningún momento se rompe el enlace. Sigue siendo H2O. Lo que ocurre es que alcanza un punto de ebullición que a lo mucho lo que puede hacer es un cambio de estado físico, de pasar de vapor, de líquido a vapor, ¿no? La disolución del azúcar. Cuando tú tienes azúcar en el agua, ¿no? Y comienzas a disolver, tú no rompes ningún enlace, ¿ya? No se rompe ningún enlace químico. Simplemente hay una disolución, ¿ya? Cuando tú doblas un metal, golpeas, ¿no? Haces un laminado de un metal, tú no rompes ningún enlace, simplemente estás cambiando la forma y eso es físico. El físico no ve alterada, no se altera la estructura interna de la materia. ¿Vamos todo bien? ¿Está todo claro? No se altera la estructura interna de la materia. Escríbanme por favor si vamos bien. Ya, perfecto. Ya les he dicho que ustedes tienen que preguntar, ¿no? En cambio, en el químico, ya, genial, genial. En cambio, en el químico, sí se altera la estructura interna, ¿no? La estructura interna de la materia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, corrosión, digestión. Nosotros, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué siempre yo les digo, tomen desayuno? Porque todo ese alimento que tú consumes, tu ácido clorhídrico lo va a degradar, va a romper esos enlaces. Y al romper esos enlaces, ¿en qué se transforma?
Se transforman en energía. Correcto, se transforman en energía. Y es la energía que te permite que me entiendas mejor, más de lo que harías si es que no tomas desayuno, ¿no? Entonces la digestión es una reacción química, es un cambio químico. Se rompen enlaces para transformarlos en energía. La combustión, tú agarras un papel, lo quemas, se están rompiendo enlaces. El papel es celulosa, entra en contacto con el oxígeno y forma el dióxido de carbono, forma el H2O en forma de vapor. Las plantas hacen un proceso de fotosíntesis, son cambios químicos, porque es un proceso que mediante el agua, la luz, las sales del suelo, forman sus alimentos las plantas, ¿no? Y la fotosíntesis es ello, y comienza a crecer la plantita. Entonces, como te das cuenta, en lo químico existe la formación de nuevas sustancias. Se rompen y se forman enlaces químicos, ¿ok? Y en las nucleares, como lo dice su nombre, el nombre dice nuclear porque hace referencia al núcleo, ¿no? Al núcleo. En el físico tú no tocas el enlace. En el químico sí tocas el enlace de los átomos. Es la zona extranuclear. Pero no tocas el núcleo en el químico. No tocas el núcleo. Pero en las nucleares sí. Acá tú tocas el núcleo. Y cuando tú tocas el núcleo, es como si estuvieras alterando el ADN de una persona, ¿no? Entonces, cuando tú tocas el núcleo, si tú tenías, por ejemplo, un elemento de uranio, mediante una reacción nuclear, él va a formar otros elementos. En cambio, en la reacción química no. Si en una reacción química tú tienes A y tienes B, tú vas a tener como producto, puede ser la combinación de ellos o la formación de ellos, pero en otro tipo de sustancia, pero va a seguir siendo A y B. No va a haber nueva sustancia. No puede ser que yo comience con litio y luego encuentre cobre. Eso no es lógico en un cambio químico. En cambio, en los nucleares sí. Tú comienzas con uranio, con polonio, ¿no? Y puedes terminar con otros elementos porque ahí atacas al núcleo. Y cuando tú atacas al núcleo, hay reacciones de fisión nuclear, hay reacciones de fusión nuclear, hay reacciones de transmutación. Entonces, aquí en las nucleares, ¿no? Se forman nuevos elementos, ¿no? Se forman nuevos elementos químicos, ¿ok? Entonces, esos son los cambios de la materia, físicos, químicos o nucleares. Ahí vemos los ejemplos, romper un lápiz, el punto de ebullición del agua, el laminado de un metal. Estos mantienen sus propiedades, sus estructuras internas, ¿no? En los químicos, acá sí hay reacciones donde se forman nuevas sustancias. Por ejemplo, acá les decía, se está formando de la celulosa, se está formando dióxido de carbono más agua. Aquí en este fierro, de lo que era hierro metálico, ahora se está formando el óxido ferroso, ya sea el FeO o ya sea, por ejemplo, el trióxido de dihierro. Y aquí de mis alimentos, esto se transforma en energía. Entonces, en los tres casos, tú ves que hay ruptura de enlace químico. Por eso es un fenómeno químico. Y en las nucleares, como hemos indicado, son reacciones afectadas son reacciones que afectan al núcleo de la sustancia. Una reacción de fisión nuclear se caracteriza porque va a haber una desintegración. Mira que hasta el urano se le bombardea con partículas de neutrones y ¿qué va a pasar? Ataca su núcleo y se desintegra. Y a partir de urano, ahora tenemos teluro, tenemos zinc y tenemos 2 neutrones. Y obviamente toda reacción nuclear, estos son las bombas atómicas, ¿no? Van a generar gran energía que se va a liberar. Eso es la fisión. De uno yo puedo tener más elementos. En cambio, la fusión, ¿qué entiendes por fusión? Su nombre te lo dice. Tienes que aprender acá a relacionar todo, ¿no? Fusión, unión, juntar. Entonces observas que se junta el protio o el deuterio con el tritio para que formes un átomo de helio, ¿no? Y la liberación de neutrones y la gran cantidad de energía que toda reacción nuclear va a liberar. Entonces, estas son reacciones nucleares, ¿no? Son cambios nucleares porque se afecta el núcleo del átomo formando nuevos átomos. Ok, pasemos ahora a ver energía.
¿qué viene a ser la energía? Dice, la energía es todo aquello capaz de realizar trabajo. La energía en el sistema internacional se mide en unidades de Joule, ¿no? Y aquí hay que tener muy importante que la energía pues puede ser medida en diferentes unidades, como por ejemplo también en ergios, ¿no? Puede ser en Joule o puede ser en ergios, pero hay que tener en cuenta siempre las unidades de trabajo. Si es ergios, por ejemplo, va a ser gramos por centímetro cuadrado por segundo cuadrado. Y la relación que tiene ergios con Joule es que un Joule es equivalente a 10 a la 7 ergios. ¿Ok? Son equivalencias que ¿cómo te vas a aprender? Practicando. Ya les hemos dicho que siempre tienen que practicar. Si ustedes no practican, no esperen aprender solamente escuchándome. ¿Ya? Solamente escuchándome y entendiéndome todo es un 30 o un 40% de lo que va a contribuir en tu aprendizaje. Lo otro es que tú pongas prácticamente un 60% de ti, que implica estudiar, repasar y practicar, ¿no? De acá ponle del 40% que yo te estoy dando, ponle tú un 20% para todo volver a comprender mejor, si es que algo no quedó claro, y el otro 40% es full práctica. Aquí va a crecer su conocimiento el que practica, el que practica. Tú puedes saber un montón, y la otra persona puede que recién esté comenzando, pero si esa persona está practicando día y noche, tenlo por seguro que le va a doblar de conocimientos a la persona que conoce y no practica. Aquí la clave es practicar, y eso es lo que tienes que hacer. La relación, por ejemplo, de calorías con Joule, una caloría es 4,18 Joule, ¿no? Ahora, ¿qué es el calor? Dice, es la energía que se libera o absorbe en las reacciones químicas o en los cambios físicos. ¿Cómo nosotros vamos a determinar la cantidad de calor que puede liberar un cuerpo? Lo determinamos con el famoso se mata, ¿no? Bueno, acá, ¿por qué digo se mata? Ordenando tenemos se mata, así. ¿Y qué es el se mata? El se mata nos permite determinar el calor tomando en cuenta que CE es el calor específico, es una propiedad física que tienen todos los elementos, ¿ok? El calor específico, todos los elementos tienen un calor específico ya definido, te lo van a dar de dato. Variación de T, triangulito de T, eso es variación de temperatura. Se supone que para que exista una cantidad de calor que tú absorbas o que tú liberes, va a haber una temperatura inicial y una temperatura final. Porque si la temperatura se mantiene constante en un cuerpo, no hay variación de temperatura, no hay variación de calor, ¿no? No hay liberación ni absorción de calor. Entonces tiene que existir sí o sí una variación de temperatura. Y M, que viene a ser la masa, ¿no? Ahora, el calor específico por la masa es lo que nosotros llamamos capacidad calorífica. Entonces puedes encontrar en algunos textos que el calor es simplemente la capacidad calorífica multiplicada por la variación de temperatura. Pero ya debes de saber que esa capacidad calorífica es el calor específico del metal multiplicado por la masa. Veamos entonces el siguiente problema para que nos enfoquemos un poquito más. Dice, el aire es un fluido que se utiliza en los equipos de secado de frutas. Si 50 kilogramos de aire, o sea, mira, me están dando la masa del aire. 50 kilogramos de aire. Elevó su temperatura de 25 a 45, ¿no? De 25 a 45, o sea, temperatura inicial 25 grados Celsius, temperatura final 45 grados Celsius. Algo muy importante que tú siempre tienes que hacer es sacar primero tus datos, porque si tú no tienes claro cuáles son tus datos y tú no sabes qué es lo que te pide, estás perdiendo el tiempo. Eso es la clave. Si estás comenzando, esto es lo primero que tienes que entender, saber leer y reflexionar bien tus datos. Determine la cantidad de calor. Ok, me están preguntando por el calor. ¿Te das cuenta? Yo ya sé que voy a determinar. Y las unidades importantes me están pidiendo en kilocalorías. Entonces, lo que voy a hacer ahora,
Mira, ya sé leer, ya saqué mis datos, ya sé lo que me piden y ahora tengo que saber mi teoría. ¿Por qué, profesora? Porque para determinar el calor, tú sabes que es el calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Si tú no sabes la fórmula, perdiste. No puedes hacer nada, ¿no? Entonces, tengo que saber leer, tengo que entender, tengo que saber mi teoría y acá tengo que aplicar ya mi matemática, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar. A ver, reemplacemos. ¿Cuánto es tu calor específico? El calor específico del aire, me dan de dato, mira, 0,17 calorías por gramo por grado Celsius, ¿correcto? Masa, ¿cuánto es tu masa? 50 kilogramos. Ojo, pero mira tu unidad, tu calor específico está en gramos. Ok, entonces vamos a transformarlo a gramos. Ya deben de saber que kilo es 10 al cubo, ¿no? Entonces voy a colocar de frente por 10 al cubo y eso sería en unidades de gramos. Eso se hizo la clase anterior. Variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Entonces, la temperatura final menos la temperatura inicial corresponde a 45 menos 25 grados Celsius. Y de aquí, haciendo el cálculo, esto te va a salir, a ver, eliminamos acá grados Celsius con grados Celsius, esto nos va a salir 170 aproximadamente por 10 al cubo, ¿no? ¿Y en qué unidades nos va a salir? Miren, acá se va grados Celsius con grados Celsius, te van gramos con gramos y nos va a salir calorías. Pero a ti no te piden en calorías, ¿no? Te están pidiendo en kilocalorías. Ah, entonces haces tu conversión que hemos aprendido en la clase anterior. Y tú dices calorías abajo y arriba quiero kilocalorías. ¿Pero cuánto vale el kilo? El kilo vale 10 al cubo, ¿no? Entonces ahí se elimina, muy bien, por ahí me están dando la respuesta Vázquez, muy bien, 10 al cubo, 10 al cubo, entonces el calor es 170 kilocalorías. Esa es la cantidad de calor que va a liberar esa fruta cuando pasa de 25 a 45. ¿Ok? Así aplicamos entonces, chicos, el famoso se mata. Ahora, cuando nosotros tenemos dos cuerpos con diferentes temperaturas y se juntan, lo que va a ocurrir es una transferencia de calor, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, en donde se encontrarán en su cuarto, en su sala, pero seguro que están calientitos más que en la calle. Si ustedes abren la puerta de su casa, de su dormitorio, del lugar donde estén, ¿no? Lo que va a ocurrir es que va a haber un intercambio de temperatura, ¿no? ¿Qué ocurre? A ver, les pregunto, ¿qué ocurre? ¿Sale el calor o entra el frío? ¿Qué pasa cuando hay un intercambio de calor? ¿Sale el calor o entra el frío? ¿Cómo es? Están pensándola, están pensándola. ¿Cómo será? Lo que sí tenemos claro es, claro, o sea, sí vamos a alcanzar una temperatura de equilibrio, eso es claro. Pero ¿por qué se alcanza a entrar esa temperatura de equilibrio? ¿Sale el calor o entra el frío? Por ahí me dicen, entra el frío, entra el frío. Eso es lo que siempre decimos, ¿no? Cierra la puerta porque está entrando frío. Cierra la ventana porque está entrando frío. Pero realmente lo que ocurre, exacto, lo que ocurre es que perdemos calor. O sea, lo correcto es decir, cierra la puerta porque se está yendo el calor, ¿no? Entonces, la transferencia de calor, ¿no? La transferencia de calor nunca se da de un cuerpo frío a uno de mayor temperatura, ¿no? Eso es algo ilógico. Siempre cuando alcanzamos una temperatura de equilibrio es porque el cuerpo más caliente da calor al cuerpo con menos temperatura. Por eso lo correcto es decir, sale el calor, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos dos cuerpos con una temperatura 1, con otra temperatura 2,
Finalmente, después de que el cuerpo con mayor temperatura le dé calor, vamos a alcanzar una temperatura de equilibrio. Una temperatura de equilibrio que se conoce como la temperatura final, ¿no? ¿Y que se cumple? Se cumple que el calor ganado más el calor perdido tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo calculas el calor ganado? Aplicas el CEMATA, ¿no? El calor ganado, porque tú ya sabes cómo calcular, eso es el CEMATA. Y el calor perdido también aplicas el CEMATA, solo que vas a aplicar CEMATA para el cuerpo 1, ¿no? Ay, CEMATA. Vas a aplicar aquí el CEMATA para el cuerpo 1 y vas a aplicar CEMATA para el cuerpo 2, ¿no? Entonces, finalmente, con ello vas a alcanzar esa temperatura de equilibrio. Entonces, despejando aquí, ¿qué decimos? Que el calor ganado, como gana, es positivo, va a ser igual al calor perdido. Como pierde, eso es negativo. No te olvides de los signos, porque por ese signo muchas veces tienen errores al momento de calcular. ¿Listo? Entonces, el calor ganado, que es positivo, va a ser igual al calor perdido, que es negativo. Por ejemplo, cuando dos cuerpos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, el calor fluye del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Muy bien. Si 200 gramos de plata, ya listo, tengo una barra de plata o un bloque de plata, AG, tiene una masa de 200 gramos a una temperatura de 80 grados Celsius. Se introducen a un recipiente, ¿ok? Lo vamos a introducir a un recipiente que contiene agua, una masa de 500 gramos a una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, cuando vamos a incorporar esa plata que está más caliente, con mayor temperatura, ¿no? Va a alcanzar finalmente una temperatura de equilibrio. Y esa es la temperatura de equilibrio por la cual nos están preguntando. Entonces, te pregunto, aquí va a haber calor ganado, que es positivo, igual a menos el calor perdido. ¿Me puedes decir quién es el que pierde calor? ¿La plata o el agua? ¿Quién pierde calor? ¿La plata o el agua? Vamos, chicos, necesito que comenten rápido. Ya. Por acá me dicen la plata. Ok, creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? El que tiene más temperatura es el que va a perder. Así que esto es referente a la plata y el que va a ganar es referente al agua. Y voy a aplicar mi CEMATA para cada uno. CEMATA para el agua va a ser igual a menos el CEMATA para la plata. Y lo que hacemos simplemente, muchachos, es reemplazar. ¿Cuánto es tu calor específico del agua? Aquí está, mira, aquí está. Una caloría por gramo por grado Celsius. ¿Cuánto es la masa del agua? Aquí está. Son 500 gramos, estamos en la misma unidad. ¿Y cuánto es la variación de temperatura? Acuérdate que es final, pero ¿cuál es la final? Tu equilibrio es tu final. Mi temperatura de equilibrio menos la inicial. ¿Y cuál es la inicial? 20, que es la temperatura del agua. Eso es igual a menos, no te olvides, a menos. Ahora para la plata. Calor específico de la plata. Aquí está, mira, datos 0.056. Voy a omitir las unidades, por favor, me disculpan para que pueda alcanzar, ¿ya? Calorías gramos por grado Celsius. ¿Cuánto es la masa? 200 gramos porque me dan de dato. ¿Y cuánto es la temperatura final? Perdón, la variación de temperatura. Final menos inicial. ¿Cuál es tu final? La temperatura de equilibrio, porque finalmente ambos van a alcanzar esa temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial que viene a ser 80 de la plata. Uy, con las justas. ¿Listo? Entonces, de aquí, chicos, ya esto es matemática. Simplemente es despejar la temperatura de equilibrio, operar, y de aquí ustedes van a alcanzar que esa temperatura de equilibrio es 21,31 grados Celsius.
¿no? Ahora, importante, tener en cuenta que cuando tú vas a hallar la temperatura de equilibrio, tú debes de ver y debes de garantizar que esa temperatura tiene que estar en el intermedio de estas dos, entre 20 y 80. Si te sale 18, si te sale 81, hiciste mal. Posiblemente te equivocaste en el ciclo. Siempre te tiene que salir esa temperatura en equilibrio intermedio a los datos que tienes. ¿De acuerdo? Eso te va a ayudar para saber si estás operando bien o si por ahí te has pasado el signo menos, que es muy común que ocurra. Muy bien, eso sería entonces en la pregunta número 2. Ley de la conservación de la materia y la energía. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Einstein relacionó, ¿no? Nos mostró la ecuación para poder determinar esa cantidad de energía que puede liberar la materia con su ecuación energía igual a masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado, donde esa energía puede ser expresada en joules o energios y la masa puede ser expresada en kilogramos o gramos. Importante considerar que si ustedes van a hacer la medición en joule, ¿ok? La masa lo tienen que trabajar en kilogramos. Y si ustedes les pide la energía en ergios, la masa tienen que trabajarlo en gramos. Ahora, pero no solamente está relacionado con la masa, mira, también tiene que ver la velocidad de la luz. Si tú vas a trabajar o te están preguntando la energía en joules, ya sabes que tienes que trabajar la masa en kilogramos. Recuerda que tienes que trabajar la velocidad de la luz en 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y si te están preguntando en en unidades de ergios, recuerda que la masa vas a colocar en gramos y que la velocidad de la luz lo vas a trabajar en centímetros por segundo, que sería 3 por 10 a la 10, ¿ok? Las unidades son muy, muy importantes en los cálculos. Por ejemplo, te dicen, la energía nuclear es utilizada en muchos países para su uso industrial y se produce en los reactores de fisión nuclear. Si se coloca en un reactor nuclear 0.5 miligramos de material radiactivo, ya, siempre nuestros datos. La masa es 0.5 miligramos. Determine la energía en el sistema internacional. O sea, nos están preguntando la energía en unidades de Joule, ¿verdad? En el sistema internacional la energía es en Joule. Energía igual a masa por velocidad de la luz elevada al cuadrado. Si luego de la desintegración quedó un residuo del 20% de la masa inicial. Ok, chicos, o sea que miren, tenemos acá nuestro reactivo, ¿no? Y cuando ocurre la reacción, se libera una gran cantidad de energía. Entonces nos dice que lo que quedó, nos dice que lo que quedó es un 20% de la masa inicial. Entonces te pregunto, si solamente quedó un 20% de la masa inicial, ¿cuánto fue la masa que reaccionó? ¿Qué porcentaje reaccionó? Claro, ¿verdad? ¿Reaccionó cuánto? Reaccionó el 80%. Muy bien, reaccionó el 80%. Entonces, el problema está resuelto, porque la masa sería entonces el 80% de 0.5 miligramos. Entonces, esa masa equivale a 0.4 miligramos. Y ya tenemos la masa. Lo único que hacemos ahora es reemplazar. La energía es igual a la masa, que es 0,4 miligramos. Bueno, en este caso, vamos a transformar, porque si te piden en joule, ¿en qué unidades hemos dicho que tienes que colocar la masa? Correcto, muy bien. Atentos, ¿ya?
Entonces, esa masa tiene que ser 0,4 miligramos. Mira, practicando clase anterior, miligramos viene abajo, arriba coloco gramos, pero mili, ¿cuánto es? Mili es 10 a la menos 3. Ahí está. De aquí se va a eliminar entonces, chao miligramos y nos queda gramos, pero yo no quiero gramos, entonces sigue multiplicando. Gramos arriba y kilogramos, perdón, gramos abajo y kilogramos arriba. Pero ¿cuánto vale kilo? Kilo vale 10 al cubo. Ahora sí, con esta conversión, yo ya tengo chao gramos y ya lo tengo en kilogramos. Y continúo multiplicando, ¿no? Continúo multiplicando. Eso es el factor de conversión solamente para la masa, que ya está en kilogramos. ¿Cuánto sería entonces este valor? Esto sería 4 por 10 a la menos 7 kilogramos, ¿no? Esto sería la masa, perdón, no sería la energía. Esto sería la masa. Y ahora sí reemplazamos. Energía es igual a masa, que es 4 por 10 a la menos 7 kilogramos, multiplicado por la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz para Joule era 3 por 10 a la 8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y esto elevado al cuadrado, ¿no? La fórmula. Y esto, chicos, nos sale en unidades de, ya todo operando, esto te va a salir 3,6 multiplicado por 10 a la 10. Eso sería en el sistema internacional. Así es, muy bien, Vázquez, correcto. ¿Ya? Sí, chicos, si les queda por ahí se me perdieron, no es nada complicado. Lo que siempre les recomiendo, vuelvan a ver el video, traten de responder ustedes mismos, traten de analizar la pregunta y de entender. Háganlo 1 y 1000 veces si es necesario hasta que ustedes se entiendan. Es la única forma que ustedes pueden mejorar. Listo. Miren qué rápido se nos ha pasado el tiempo. Vamos entonces ahora sí a los ejercicios. Vamos con la primera pregunta. Si tienen sus claves, me las lanzan. A ver, ¿qué es lo que nos dice? Pregunta número 1. Pregunta número 1. A ver aquí. La química estudia la materia, su composición, sus propiedades, los cambios y la energía involucrada. Selecciona el valor de verdad o falsedad. Dice, la materia se define en función de la masa y el volumen. ¿Eso qué sería? ¿Verdadero o falso? Eso es correcto, ¿no? Ok, por ahí me están dando la clave. Dicen verdadero, todo verdadero. Clave 1, casa. A ver, vamos a ver si 1 es casa. La materia está en constante movimiento y transformación. Correcto. Se mencionó en clase que está en constante cambio y transformación. La energía se define como la capacidad para realizar el trabajo. Sí, eso es correcto. Muy bien, por lo tanto, el enunciado 1 es casa. Si tienen preguntas, me cortan, ya saben, ya. Me hacen, levantan, abren su micro o de preferencia yo les agradecería que abran su micro porque a veces para ir al chat a veces estoy demorando un poquito, ¿no? Pero sí los estoy leyendo. Pregunta número 2. ¿Qué clave tenemos en la pregunta número 2? ¿Qué es lo que nos piden? Se conoce por radiador al dispositivo que permite intercambiar calor entre dos medios, siendo uno de ellos el aire, ¿no? Formado por los componentes mencionados, y el material ideal en su fabricación es el cobre por su facilidad de transmitir el calor. Pero por razones económicas se emplea una aleación denominada latón. Al respecto, seleccione el valor de verdad o de falsedad. Listo. Solo se encuentran 3 sustancias puras. A ver, vamos a ver como sustancias puras. ¿Quiénes son sustancias puras? Las sustancias puras serían el oxígeno, el nitrógeno. ¿Qué es lo que nos dice acá? Se encuentran 3 sustancias puras. Tenemos entonces el oxígeno, el nitrógeno, tenemos el dióxido de carbono y tenemos el cobre.
¿no? Eso serían las sustancias puras. Entonces no hay 3 sustancias puras, son 4 sustancias puras. Por ahí nos están indicando clave ya creo. Todavía no han lanzado clave. Entonces el enunciado 1, eso sería falso. Al menos hay una mezcla heterogénea. A ver. Nos habla sobre el aire, y el aire es una mezcla homogénea, ¿no? El aire es una mezcla homogénea. Luego nos habla del latón, y el latón también es una mezcla homogénea. Entonces, no tenemos mezclas heterogéneas. Eso sería falso, ¿no? La pregunta, el enunciado 2 también sería falso. Tenemos 2 mezclas homogéneas. Y nos dice, se mencionan 2 soluciones y 3 sustancias elementales. A las mezclas homogéneas se les conoce, jóvenes, como soluciones, ¿ya? Una mezcla homogénea es una solución. Entonces, efectivamente, hay 2 soluciones, que es el aire y el latón, y tenemos, dice, 3 sustancias elementales. Sí, sustancias elementales tenemos al oxígeno, al nitrógeno y al cobre. Esos son sustancias elementales, porque el CO2 sería una sustancia pura, pero es un compuesto, no es elemental. Por lo tanto, esto es correcto. Falso, falso, verdadero. En la pregunta 2, la clave sería barco. Muy bien a todos los que habían marcado correctamente barco. Pregunta 3, ya, la pregunta 3, al ojo, no perdamos mucho tiempo aquí. ¿Cuál es la clave? La materia en la naturaleza se presenta generalmente en forma de mezclas, como por ejemplo, la formada por agua, arena y sal común. Agua, arena y sal común, que es el cloruro de sodio. Con respecto a la mezcla mencionada, seleccione la alternativa que contenga los métodos que puede separar a esos 3 componentes. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué van a separar? Cuando nosotros mezclamos agua, arena y cloruro de sodio, ¿no? Sabemos que el que se va a disolver en el agua es el cloruro de sodio. Entonces, en el vasito yo voy a encontrar el agua y voy a encontrar aquí en la base arena, porque el cloruro de sodio está disuelto. Entonces, ¿cómo voy a separar primero? ¿Cómo separo la arena con el agua? Primero tendría que hacer la filtración. Al realizar la filtración, entonces ya tengo separada arena y en el vasito voy a tener agua con cloruro de sodio, ¿no? Y luego, ¿qué hago para poder separar el agua del cloruro de sodio? Realizo un proceso de evaporación, ¿correcto? Porque en el proceso de evaporación tú vas a poder separar el H2O, que se va a ir en forma de vapor, y el cloruro de sodio, que va a cristalizar. Por lo tanto, tenemos filtración y evaporación. Por ahí me marcaron, creo, muy bien, 3 barcos. Perfecto. 3 barcos, no se discute. Pregunta 4. ¿Qué es lo que nos dice? El wolframio es de color... Uy, no me deja ver aquí. Ay, a ver. Un ratito. No puedo leer, voy a bajarlo un poquito más. Y ahora sí. Ya, ahora sí, ya le puedo ver. Dice, el wolframio es de color grisáceo que se funde a 3422 grados Celsius. ¿Qué es lo que nos preguntan? A ver, al respecto indica el número de propiedades físicas y químicas. Ya, entonces vamos a colocar acá. Propiedades físicas. Y propiedades químicas. Vamos leyendo y vamos colocando.
A ver, nos dice, es de color grisáceo. Eso es físico, ¿no? Voy a colocar acá. Color grisáceo físico. Que se funde a 3422. Que se funda a 3422, eso también es algo físico, ¿no? Cambio de, acuérdense que todos los cambios de estado, todo, sublimación, condensación, ebullición, sublimación inversa, todo cambio de estado es un cambio físico. Se oxida rápidamente. Dice, se oxida rápidamente en contacto con el agua oxigenada. Ah, entonces acá está ocurriendo la oxidación. Eso es químico, ¿no? Tiene una dureza de 7,5. La dureza es una propiedad física, ¿no? No tiene nada que ver con la estructura interna, física. Y una densidad. La densidad también es físico. Es una densidad a 25 grados Celsius, ¿no? La densidad. Normalmente se combina con el oxígeno para formar óxido. Ok, se combina con el oxígeno. Dice acá hay, reacciona con el oxígeno. Reacciona con el oxígeno. Por lo tanto, nos dice, indica el número de propiedades físicas. ¿Tenemos cuántas propiedades físicas? 4 propiedades físicas y 2 propiedades químicas. En la pregunta 4, la alternativa avio. Muy bien, excelente. Pregunta 5. Nos dicen, a continuación se muestra algunas características de una barra de cromo. El cromo se utiliza principalmente en la elaboración de acero y en procesos de electrodeposición. Al respecto, determine el número de propiedades intensivas y extensivas. A ver, chicos, la densidad es una propiedad intensiva. Intensiva. La longitud, ¿qué es la longitud? La longitud es una propiedad que sí depende de la masa, es extensiva, ¿no? La temperatura de fusión es una propiedad que no depende de la masa, es intensiva. El volumen sí depende de la masa, es extensiva. El calor específico es una propiedad intensiva. Acuérdate que diferenciar entre el calor específico y la capacidad calorífica. Ojo, porque el calor específico es un valor que ya está definido para cada metal. O sea, el hierro tiene su propio calor específico. Así tengas un botón de hierro o una barra de hierro, tiene su propio calor específico. En cambio, acuérdate que la capacidad calorífica depende del calor específico multiplicado por la masa. Entonces, esto es independiente, pero la capacidad calorífica, este sí depende. Entonces, este sí es extensiva y el otro es intensiva. ¿Ya? Tener claro, diferenciar ambos. Esto es intensiva. Entonces, esto sería extensiva. ¿Cuál sería entonces nuestra clave en la pregunta 5? Por ahí ya lo colocaron. Muy bien, tendremos 3 intensivas y 3 extensivas. Correcto. Perfecto. Siguiente pregunta. Pregunta 6. Nos pide, con respecto al yodo molecular, seleccione el valor de verdad o falsedad. El yodo molecular a condiciones ambientales es un sólido negro con ligero brillo y al calentarlo se transforma en vapor de color violeta y olor irritante. A ver, chicos, nos dice, la transformación que sufre corresponde a la evaporación, dice de sólido negro, al calentarlo se transforma en vapor. Sólido, le doy calor y se transforma en vapor. ¿Cómo se llama ese proceso? A ver qué nos dice acá. El yodo molecular del estado sólido al estado gaseoso.
Ya, ¿cómo se llama del estado sólido al estado gaseoso, al estado de vapor? ¿Evaporación? Muy bien. Eso es falso, ¿no? Eso es sublimación. Eso es sublimación. Evaporación, acuérdense, es de líquido a vapor, ¿ya? Por lo tanto, esto es falso. Enunciado 2. En el sólido predominan las fuerzas de repulsión entre sus partículas. Ajá, muy bien. No, falso, ¿no? Esto es falso porque en el sólido, ¿qué predomina? La fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión, ¿no? Eso es falso, muy bien. Y el enunciado 3 nos dice, en forma de vapor se expande con facilidad. ¿Los vapores, los gases se expanden con facilidad? Claro que sí, porque predomina la fuerza de repulsión. Así que eso sería verdadero. Falso, falso, verdadero en la clave, la 6, barco. Muy bien. Pregunta número 7. Nos dice, determine el tipo de cambio, si es físico, si es químico o si es nuclear. A ver, la descomposición de los alimentos, yo creo que eso está muy sencillo, ¿no? Quedó claro que la descomposición de los alimentos, eso es químico. La trituración de las piedras es algo externo, eso es físico. La fisión del uranio. Cuando yo hablo, chicos, préstenme mucha atención. Cuando yo hablo de la fusión, de la fisión, de la transmutación, yo estoy hablando de cambios nucleares porque afecto el núcleo, ¿ok? Eso es el núcleo. Combustión, definitivamente en la combustión hay ruptura de enlaces. Eso es químico. Y la transformación de radio en radón, ¿qué me dicen que es de radio en radón? Estoy teniendo un elemento y estoy obteniendo otro. De un elemento pasa a otro. ¿Cuándo ocurre un cambio de elemento químico? Muy bien, cuando ocurre un cambio nuclear. En un cambio químico jamás puedes crear nuevos elementos, ¿ah? Van a mantenerse los mismos elementos. Pueden estar en diferente forma, por ejemplo, el agua, el H2O, pero luego lo tengo en hidrógeno y en oxígeno. Pero siguen siendo los mismos elementos químicos. En cambio, en la nuclear no, ¿ya? En la nuclear sí vamos a tener completamente elementos distintos. Clave, me dicen que es casa, ¿seguros? Sí. Químico, físico, nuclear, químico, nuclear. Muy bien. 7 sería entonces casa. Pregunta 8. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta número 8? Durante una práctica de laboratorio se calientan 200 gramos de agua. Ya, vamos a colocar agua. Agua, una masa de 200 gramos a 25 grados Celsius. Muy bien. Temperatura, 25 grados Celsius. Si la energía suministrada, ojo, si la energía suministrada fue de 3.344 Joule, o sea, se le ha dado calor, suministrada significa que se le ha dado calor, entonces ese calor es positivo. Si te dicen el calor liberado, acuérdate que ese calor es el que está perdiéndose. Entonces, eso tendrías que colocarle el signo negativo. Pero como acá nos dicen que fue suministrada, fue dada, entonces ese calor es positivo, ¿ya? Determina la temperatura final. Ok, esto es la temperatura inicial. Me están preguntando por la temperatura final en unidades del sistema internacional, o sea, en unidades de Kelvin, ¿no? Y comenzamos a reemplazar. Se mata, no dudes, acá es el se mata, no tienes otra cosa. Se mata. Entonces, ¿cuánto es ese calor? Ese calor es 3.344 Joule. Y el calor específico. ¿Cuánto es el calor específico del agua? Mira, acá te dan de dato.
4,18, eso siempre te van a dar de dato, así que no te preocupes. 4,18 gramos por grados Celsius multiplicado por la masa. ¿Cuánto es tu masa? Ya tienes de dato. Son 200 gramos de agua multiplicado por la variación de temperatura. Temperatura final, ¿cuánto es? Eso es lo que quiero hallar. No sé cuánto es la final. Muy bien, temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuánto es la inicial? 25 grados Celsius. Celsius, o sea que la unidad de tu temperatura final te va a salir en unidades de grados Celsius. ¿Cuánto sería entonces eso? Sería 29 grados Celsius. Pero a ti te piden en grados Kelvin. Entonces, para llevar a grados Kelvin, seguro que ya te acuerdas, ya has practicado que lo único que se hace es sumarle 273. Y eso sería igual a 302 grados Kelvin. Clave en la 8, entonces sería avión. Ok, gracias, señora Beticita. 5 minutos ya. Nos pasa la hora volando. Pregunta 9. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta 9? Nos dice, se llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos en contacto separados por una superficie conductora igualan su temperatura inicialmente diferente debido a la transferencia de calor de uno hacia el otro. Si se coloca una esfera de cobalto, ya, la esfera de cobalto, mira, la masa es de 100 gramos, cuya temperatura es de 100 gramos, dice, de 100 grados, perdón, se coloca en aceite, ¿ok? En aceite que va a presentar una masa de 425 gramos a una temperatura de 10 grados Celsius. Determina la temperatura de equilibrio, muy bien, en grados Celsius. Chicos, al ojo, el que tiene más temperatura es el que va a perder el calor, así que va a ser menos calor perdido y el que tiene la mayor temperatura es el que va a ganar el calor, que es positivo. Entonces, ¿qué aplicamos? Aplicamos que menos el calor perdido es igual a más el calor perdido. Y aplicamos el semata para cada uno. Aplicando entonces el semata menos el calor específico por la masa, por la variación de temperatura, para el cobalto, ¿ok? Esto es para el cobalto, va a ser igual al calor específico por la masa, por la variación de temperatura para el aceite, ¿no? Porque es el que va a ganar y va a perder. Y lo único que hacemos, mis chicos, es reemplazar. Cobalto, mira, aquí está el dato del cobalto, 0.1 calorías gramos por grado Celsius. ¿Cuánto es la masa de cobalto? Te dan de dato, aquí está, 100 gramos de cobalto. ¿Y cuánto es la temperatura? La variación final, temperatura final, menos la temperatura inicial. Pero la inicial sí tenemos, porque nuestra incógnita es la final. Acuérdate que esto es la temperatura final, ¿ya? 100 grados Celsius. Muy bien, y eso es igual al calor específico ahora del aceite. Aquí está, mira, aquí está el dato. 0.4 calorías gramos por grado Celsius multiplicado por la masa del aceite, que es 425 gramos, por la temperatura final, que es lo que quiero, que es la misma, porque ambos van a alcanzar el equilibrio, menos su temperatura inicial, que en este caso sería 10 grados Celsius. Y de acá, despejando, vamos a encontrar que esa temperatura de equilibrio equivale a 15 grados Celsius. Como les había mencionado, siempre tiene que estar entre el mayor y la menor temperatura, entre 10 y 100. Muy bien, pregunta número 10, ¿qué es lo que nos dicen? Determine la energía liberada en unidades del sistema internacional. Acuérdate que la energía, según Newton, es la masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Si te piden en el sistema internacional, entonces nos están preguntando en unidades de Joule, ¿no? Y para ello yo tengo que colocar la masa en kilogramos y la velocidad de la luz en las unidades que nos muestran aquí. ¿Qué nos dice? El plutonio es uno de los 3 principales isótopos junto con el uranio de 235, utilizados como combustibles en reactores nucleares. Si en un proceso de fisión nuclear 5 gramos de un material, ok, nos están dando la masa,
5 gramos de un material radioactivo. Cada vez que tú escuches radioactivo, liberación de energía, absorción de energía, ¿no? O en este caso, las reacciones nucleares no hay absorción, hay gran liberación de energía. Entonces, o te dice fisión, fusión nuclear, tú lo único que tienes que pensar es en la ecuación de Einstein. No te compliques la vida. Piensa en la ecuación de Einstein y lo único que vas a hacer es reemplazar. Dice de un material radiactivo se transforma en energía. Determina entonces esa energía liberada. Este ejercicio es súper sencillo. Energía es igual a la masa, que son 5 gramos, pero acá está el detalle en la conversión. Porque si tú colocas en gramos, clave vas a encontrar. Haz la prueba, vas a encontrar. Pero tienes que saber que cuando yo uso Joule, esa masa tiene que ser en kilogramos. Así que convierto acá. Gramos en kilogramos. Y kilo es 10 al cubo. Y ahora sí ya está expresada en kilogramos. Y todo multiplicado por la velocidad de la luz, que esto sí es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? Todo eso elevado al cuadrado. Y de acá, jóvenes, despejando, ¿no? Operando, esto va a salir de 4,5 por 10 a la 14 Joule. Listo, chicos. Y eso sería la clave. ¿Qué clave tenemos? Clave barco. ¿Ok? Y estas son sus domiciliarias. Nos hemos pasado un minuto. Ok, voy Alexis, rapidito. La pregunta 9. Ok, mis chicos, entonces ya saben, tienen que practicar. Como pueden ver, cada semana es un poquito más ejercicios, más fórmulas que vamos a ir aprendiendo. Así que hay que repasar siempre, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Que tengan un buen día. Chao, chao.